Buenas tardes a todos los asistentes a este evento, a esta serie de webcasts de SQL Server 2008 R2. En este momento vamos a ver produciendo dashboards con Performance Point Services. Mi nombre es Edgar Leonardo Torres y voy a acompañarlos a ustedes para que podamos ver cómo esta nueva herramienta de SharePoint nos puede ayudar a visualizar la información que hemos depurado a lo largo de todo nuestro proceso de inteligencia de negocios. Hago parte del equipo SWAT de SQL Server y de Microsoft Colombia. Ahí están mis correos electrónicos por si tienen alguna duda o me quieren contactar. Hago parte de una comunidad de inteligencia de negocios de la cual allí se encuentra mi correo edgar@intermeso-bi.com y mi correo de SWAT etorres@msdemocenter.net. Bueno, no siendo más la presentación, vamos a dar comienzo a este webcast. Primero me gustaría dar como la visión de Microsoft para inteligencia de negocios. ¿Por qué? Esta es una serie de webcasts de SQL Server 2008 R2. Ustedes ya han visto Data Mining, han visto Integration Services, han visto Reporting Services, han visto una gran cantidad de herramientas que vienen con SQL Server. Pero en realidad lo que nosotros buscamos es encontrar esas respuestas a muchas decisiones que se quieren tomar en una organización. Y para eso es que se construye toda una solución de inteligencia de negocios. Entonces yo lo que necesito en una solución es tener la información correcta, en el momento preciso, en el formato preciso, y que todos puedan disponer de esa información para que puedan tomar las decisiones correctas. Para eso es que nos va a colaborar la elaboración de dashboards en Performance Point. Digamos que este tema no es parte de SQL Server, es más parte de SharePoint, pero va a ser como una capa de presentación a todo lo que se construyó previamente, a toda esa leña que se le echó, a todo ese trabajo que se realizó para poder tener una información real, tener una información en la que podamos confiar. Entonces ahora lo que se busca es publicarla dentro de SharePoint, dentro de Performance Point. Esta solución entonces comprende, primero que todo, está SQL Server. Como ya les mencionaba, tenemos una plataforma que nos va a permitir realizar análisis. Ustedes ya vieron en los anteriores webcasts que yo puedo construir cubos de análisis, construir algoritmos de minería de datos. Tengo un servicio de generación de informes que me va a permitir poner esa información de cierta forma al alcance de todos. Servicios de datos maestros, que es algo nuevo en SQL Server 2008 R2, servicios de integración con SQL Server Integration Services, minería de datos con SQL Server Analysis Services, almacenamiento de datos con SQL Server Database Engine, y puedo tener inteligencia de negocios en tiempo real, que es lo que me provee toda la plataforma de datos de SQL Server. Por otra parte, tengo también a SharePoint, que digamos como va a ocupar como que un tema más central en esta presentación, que me va a permitir construir tableros de resultados y cuadros de mando, servicios de Excel a través de la creación de gráficos de Excel con Office, formularios y flujo de trabajos basados en web. Yo puedo construir flujos de trabajo como lo puedo hacer en SharePoint 2007 o lo podía hacer en versiones anteriores. La parte de colaboración que me va a permitir a mí publicar diferentes tipos de documentos dentro del portal, de tal forma que, por ejemplo, yo pueda documentar toda esa información que ya recopilé durante mi proceso de inteligencia de negocios. Ya la recopilé y ya la puedo almacenar dentro de SharePoint para que otra persona pueda complementar su vista de un dashboard o de un tablero de control con, por ejemplo, un documento de Word o un PDF que tenga documentado. Tengo otras herramientas, por ejemplo, de búsqueda. Incluso en SharePoint 2010 se implementó una búsqueda con reconocimiento de voz que me va a permitir a mí tener la información al instante. Entonces voy a reducir los tiempos de búsqueda que anteriormente y sin ayuda de productos como SharePoint lo tenía que hacer manual. Eso me va a ayudar a ser mucho más eficiente en mi trabajo. Administración de contenido, entonces tengo toda la parte de seguridad, darle seguridad a todo lo que yo publique dentro de mi portal, colocarlo como yo deseo, la creación de wikis, o de lo que yo necesite para que toda mi información sepa y esté, digamos, actualizada con el estado. Integración de datos Log y Power Pivot para SharePoint, que me van a permitir realizar labores de análisis mucho más avanzadas. Digamos, en un webcast anterior ya vieron
cómo se podría trabajar con Power Pivot, seguramente se dieron cuenta su gran poder de análisis que tiene y su facilidad de integración con SharePoint, que es una de las grandes novedades que se incluyen en esta nueva versión. Y finalmente, se tiene una experiencia con Office 2010 que me va a permitir a mí tener toda esa información que ya publiqué en SharePoint, me va a permitir abrirla y jugar con ella. Por ejemplo, desde Excel yo puedo abrir un Excel Service, tomar mi datasheet y modificarlo, republicarlo para que otra persona quede al tanto del análisis que yo hice. Puedo realizar visualización de datos, visualización contextual, por ejemplo, con Office Visio me va a permitir a mí realizar visualización de algoritmos de data mining a través de Visio y publicarlos en SharePoint de una manera bastante sencilla. Esta es como una solución de BI de Microsoft, dentro de la cual juega un papel muy importante SQL Server 2008 R2. Vamos a ver aquí en esta gráfica que es uno de los grandes trozos de esta hamburguesa de inteligencia de negocios. Aquí tenemos en nuestra base todas las fuentes de información que podemos soportar, incluso no solamente esta, sino muchas más, para un proceso de depuración de información por medio del cual yo podría tener ya una única fuente de la verdad. Todo esto se podría realizar a través de SQL Server Integration Services, almacenarlo en una bodega de datos en SQL Server Database Engine. Ya ustedes vieron en otros webcasts cómo puedo optimizar esa bodega de datos, las grandes mejoras que trae para hacer la administración de estas bodegas. Puedo construir cubos de análisis contra esta fuente de información. Cubos de análisis que podrían incluir algoritmos de minería de datos, estructuras de minería de datos que me van a permitir realizar esos análisis complejos que no puedo evidenciar. Y finalmente, en otro webcast anterior también vieron cómo puedo construir reportes a través de Reporting Services utilizando Report Builder 3.0. Reportes realmente llamativos para las personas que pueden incluir gráficas bastante espectaculares y eficientes a la hora de mostrar información. Pero todo esto que se generó con SQL Server se debería masificar, es decir, debería llevarse a todos los usuarios o a los usuarios más interesados en hacer análisis o en consultar esta información. Para eso yo ya tengo otras herramientas como SharePoint. En SharePoint yo puedo construir dashboards, que es lo que vamos a ver hoy. Puedo colocar reportes de Reporting Services de tal forma que se queden allí dentro de mi portal y cualquier persona pueda consultarlos. Puedo tener con ayuda de Excel Services libros de Excel, vistas analíticas con algunas características innovadoras de Performance Point Services que vamos a ver ahora. Puedo construir scorecards con indicadores claves de desempeño que me van a mostrar cuál es el estado de mi compañía actualmente. Y finalmente puedo llevar un monitoreo de, por ejemplo, proyectos o tareas que yo ponga a realizar a otras personas. Esto con la gran ventaja de que SharePoint es una herramienta que se integra con todas las herramientas de Office y con todas las herramientas de Microsoft. Entonces yo puedo tener un SharePoint integrado con Exchange de tal forma que pueda relacionar una actividad de un indicador clave de desempeño a alguna persona de mi organización. Le asigno una tarea y esa tarea automáticamente se le va a agendar en su Outlook si está con esa integración de SharePoint. Yo lo puedo integrar con la suite de comunicación de Office y con una gran cantidad de herramientas que me van a permitir a mí optimizar muchísimo el trabajo. Estos son, digamos, las herramientas de análisis de datos que vimos durante el día. Vimos, claro está, la más importante de todas, SQL Server 2008 R2 Reporting Services, evidenciada allí por un bus, al igual que Visio. Esta herramienta me va a poder masificar la información de una forma impresionante. Digamos, cualquier persona podría tener acceso a un reporte de Reporting Services. Tengo otra herramienta que son los add-ins de Data Mining para Office, que lo que me van a permitir es, como está el carrito allí pintado de Volver al Futuro de McFly, me va a permitir viajar al futuro haciendo, por ejemplo, un forecast de mi información o viajar al pasado y haciendo un análisis histórico y estudiando el comportamiento de mis diferentes variables. Tengo también Excel, que ahí está pues representado con un Mini Cooper. Excel es una herramienta que a mí me va a permitir jugar con tablas pivote, conectarme contra cubos de análisis y me va a permitir hacer cierto análisis de la información. Tengo otra herramienta mucho más avanzada que está incluida como una add-in para Excel, que es Microsoft SQL Server Power Pivot
for Excel. Esta herramienta también me va a permitir hacer unos análisis, pero allí con un carrito con alas porque me va a permitir volar en esos análisis de información. Además, esos análisis los puedo construir, publicarlos como cubos de análisis services y que otra persona genere reportes directamente contra ellos. Entonces, por eso es que es un análisis mucho mejor. Y tengo un cuadro bien grande que va a ser SharePoint 2010, que está evidenciado allí con Performance Point Services, Visio Services y Excel Services, que son, digamos, como los 3 servicios principales que se incluyen para inteligencia de negocios. Performance Point está allí como una herramienta, como una moto para todo terreno. ¿Por qué para todo terreno? Yo puedo crear dashboards y esos dashboards me van a soportar fuentes de información como Reporting Services, me van a soportar fuentes de información como Office Visio, fuentes de información como algoritmos de minería de datos que yo construya, me puede soportar incluso Excel con Excel Services o las tablas de Power Pivot que yo genere en el mismo Excel. De tal forma que Performance Point es el integrador que me va a permitir tomar todas esas fuentes de información, todas esas presentaciones que yo había hecho por separado e integrarlas en un solo dashboard, que es un tablero de control. Por eso es que se llama así, un tablero de control donde yo puedo ver exactamente cuál es el comportamiento de mi compañía a través de muchas vistas. En Office SharePoint Server, ahora digamos hay unas grandes novedades y la primera de ellas está vinculada digamos con la interacción con la información. Hay análisis mejorado con Excel Services, digamos que ahora yo voy a poder tener mi Excel como si se tratara de mi Excel físico, pero Excel dentro de Internet Explorer. Entonces yo voy a ver esas hojas de cálculo como si las estuviera navegando en Excel, pero en un ambiente totalmente web. Y allí puedo realizar filtros, puedo añadirle slicers de análisis que me van a permitir manipular la información hasta cierta medida. El siguiente de ellos es la toma de decisiones. Tengo capacidades mejoradas de autoservicio y visualización. Y además dashboards enriquecidos. Estos dashboards enriquecidos me van a permitir navegar la información, como ahora lo vamos a ver, en gráficas mucho más analíticas y con la integración de Silverlight que se le dio a SharePoint, me va a permitir ser mucho más visual y entender mucho más fácil el comportamiento de mi negocio. Además, voy a tener reportes con acceso a millones de filas. De pronto los que estuvieron en el webcast de Power Pivot se dieron cuenta que yo puedo manipular fácilmente muchísimas filas, muchísimos registros, hasta 120 millones de registros, o si necesito más, lo puedo poner dentro de una tabla de Excel. Yo voy a tener esa maniobrabilidad para poder construir análisis que sean publicados en SharePoint. Y esos análisis los puedo volver a abrir en cualquier otro Excel de los que yo publique allí. Además voy a tener un ambiente de administración totalmente nuevo y visual para estas herramientas de análisis. Y tengo un tercer punto que es la efectividad organizacional. Tengo alineación con cuadros de mando. Entonces, por ejemplo, ahora la integración con mis scorecards es mucho más evidente. Anteriormente yo creaba una tarea en SharePoint y esta no se vinculaba directamente a un KPI. Ahora yo voy a crear mi KPI, puedo crear una lista de tareas debajo y puedo asignarle a una persona específica que revise el comportamiento de un KPI que yo ponga dentro de mi scorecard. Entonces eso me va a permitir alinear mucho mejor el comportamiento de mi compañía con los datos que estoy publicando dentro de mi dashboard. Puedo también identificar, por ejemplo, incidentes y oportunidades en tiempo real. Entonces ahora vamos a ver que con ayuda de Visio Services y las características de los mapas de estrategia y otras adicionales, puedo encontrar, por ejemplo, falla de servidores en tiempo real, puedo encontrar, no sé, problemas en las ventas de alguno de mis vendedores estrella, no ha llegado la cuota, entonces yo eso lo puedo identificar mediante un dashboard que publiqué. Y tengo un API mejorado para las extensiones y desarrollo, que me van a permitir darle mucho más potencial a SharePoint. Entonces, fíjense ustedes aquí, en esta gráfica de análisis de datos, se ve como una gráfica de Excel. En realidad es un libro de Excel, un datasheet de Excel, donde yo tengo una gran cantidad de datos analíticos, gráficas, tengo tablas pivote interactivas,
Tengo slicers aquí en la parte de la derecha de Shift Province. Y tengo unos dashboards e indicadores que me van a permitir visualizar la información. Pero fíjense ustedes que a pesar de que esto es una hoja